Para proteger tu sistema, puedes usar diferentes cortafuegos, desde el proporcionado por tu sistema operativo hasta otro que hayas instalado y administrado. Independientemente del cortafuegos que utilices, la idea general sobre su configuración es muy similar en todos ellos. Aquí trabajaremos con iptables, un cortafuegos de Linux. iptables es un cortafuegos de red, con estado de host basado en reglas. Tienes que instalarlo en ordenadores, clientes o servidores y configurarlo adecuadamente para evitar ataques. Por ejemplo, la siguiente regla acepta conexiones de salida a través de la interfaz ETH0 y el protocolo TCP cuando el puerto de origen es 21. Una regla tiene 4 partes: opciones, cadena, parámetros y acciones. Ahora vamos a explicar cada parte de la regla. Las opciones se refieren a la opción específica a realizar. Solo se puede especificar una opción de salida. Las siguientes son algunas de las principales opciones. "-a significa agregar. La regla especificada se agrega a la cadena. "-l, cadena, significa lista. Enumera todas las reglas existentes a todas las reglas de la cadena. "-p significa política. Esta es la opción predeterminada. La política se puede aceptar o descartar. Las acciones se refieren a un criterio para un paquete. Las acciones principales son accept, drop y log. Accept significa que el paquete puede pasar el cortafuegos, mientras drop significa lo contrario. Y log significa que se registrará la información sobre los paquetes que satisfacen la regla. iptables gestiona tablas compuestas de cadenas, es decir, listas de reglas que se ejecutan en orden. La tabla predeterminada contiene 3 cadenas: input, output y forward. Cada cadena se activa en diferentes momentos del proceso de filtrado. Input se refiere a la cadena de reglas para los paquetes que entran al sistema. En otras palabras, si el cortafuegos está instalado en el ordenador A, todo el tráfico de entrada se filtrará de acuerdo con las reglas de la cadena input. Output es lo contrario a input. Se refiere a las reglas para los paquetes que salen del sistema. En el ejemplo anterior se refiere al tráfico que sale del ordenador A. Finalmente, forward se refiere a las reglas para los paquetes que pasan por el sistema sin ser su destino final o inicial. El uso de estas reglas es bastante común en los servidores proxy, porque funcionan generalmente entre diferentes organizaciones, sistemas u ordenadores. Por ejemplo, en la imagen, el ordenador A puede establecer una regla forward para permitir el tráfico entre el ordenador B y el ordenador C. Hay múltiples y variados parámetros. Algunos de ellos son "-i minúscula significa interfaz. Corresponde a la interfaz a través de la cual se filtrarán los paquetes. "-p minúscula significa protocolo. Se refiere al protocolo que deben usar los paquetes filtrados. "-s o "-d hace referencia a la dirección origen-destino, es decir, la IP o las IPs de los paquetes de origen y destino. "-sport o "-dport se refiere al puerto de origen o destino, el puerto o los puertos de los paquetes de origen o destino. Ahora ya sabes más o menos cómo se pueden construir reglas con iptables, pero no sabes cuál es la política predeterminada, la política por defecto. Creamos reglas para aceptar o rechazar el tráfico, pero ¿qué sucede con el tráfico que no coincide con ninguna regla? Por ejemplo, si creamos la política iptables "-a mayúscula output "-i minúscula eth0 "-p minúscula tcp "-sport 21 "-j minúscula accept", se aplicaría a los paquetes que salen del sistema desde el puerto 21. ¿Qué hacemos con el tráfico que entra input al sistema? ¿O qué hacemos con el tráfico que sale output del sistema, pero el puerto de origen es distinto del 21? Para resolver este problema debemos establecer una política predeterminada
para aceptar o rechazar el tráfico que no cumple con una determinada regla. Si nosotros establecemos como política predeterminada iptables menos p mayúscula input drop, iptables menos p mayúscula forward drop, iptables menos p mayúscula output drop, significa que se rechazará todo el tráfico que no coincida con una regla. Es realmente importante elegir una política por defecto, una política predeterminada. ¿Qué prefieres? ¿Establecer una política accept como predeterminada y crear reglas drop o establecer una política drop y crear reglas accept? Puede depender de la situación. En caso de que el sistema sea demasiado grande y haya muchas restricciones, una política predeterminada drop es más útil y la administración se simplifica. Por el contrario, si el sistema es bastante permisivo, la política predeterminada accept puede funcionar. Ten en cuenta que, en caso de que utilices una política predeterminada accept, debes tener mucho cuidado, porque a menos que realices una gestión adecuada, el tráfico no deseado podría acceder al sistema. En general, desde el punto de vista de la seguridad, el uso de la política predeterminada drop es más apropiado. Como resultado, para configurar un cortafuegos, independientemente de que sea iptables o cualquier otro, primero debes establecer una política por defecto, para, en base a ello, especificar las reglas posteriormente.